Quiero compartir en la palabra de Dios unos versículos del Antiguo Testamento en el libro de Josué. Josué capítulo 8. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Así que vamos a leer en Josué capítulo 8, versículo 30 en adelante, la palabra de Dios, mis amados hermanos. Una palabra que creo que nos va a ayudar o a recordar cómo es esto de estar más cerca de Dios. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos y sobre todo en estos días, mis amados hermanos? Josué capítulo 8, versículo 30, la palabra del Señor. Dice Josué 8:30: Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Amén. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Y como decíamos, acaso una palabra que nos muestra el camino, la senda, el sendero para poder llegarnos hacia el Señor, para poder estar un poco más cerca de Él en estos tiempos convulsionados en todo el mundo, también en nuestra sociedad, ¿no? Una palabra que debemos tener presente porque hay principios bíblicos que, aunque están en el Antiguo Testamento, son principios bíblicos que nos hablan directo al corazón y nos dicen de qué manera nosotros podemos acercarnos al Señor, y de qué manera Dios es capaz de responder, aleluya, a ese acercamiento, a esa forma en la cual nosotros vamos hacia Él. Amén, mis amados. Estos versículos casi al final del capítulo 8 del libro de Josué están en el contexto de una gran batalla que el pueblo de Israel había librado contra los enemigos a punto de entrar en la tierra prometida, ¿sí? Luego de aquella batalla, Josué edifica un altar, dice la Biblia, en el monte Ebal. El monte Ebal era una montaña de casi 1000 metros de altura que estaba en la región del norte, cerca de Samaria. Allí estaba también enfrente otro monte, el monte Gerizim. Los dos montes estaban casi uno al lado del otro y estaban separados por un estrecho valle. Así estaban dispuestas estos montes, y allí estaba el pueblo de Dios después de haber librado esa batalla. Parte del pueblo estaba en el monte Ebal, parte en el monte Gerizim, y en el medio del valle estaban los sacerdotes y los levitas con el arca de Dios. Así esa era la disposición del pueblo de Dios en aquel momento, y desde allí ellos debían cumplir con lo que Moisés les había mandado antes de entrar a la tierra prometida. Todo esto lo tenemos en el libro de Deuteronomio y en este libro de Josué también, ¿verdad? Desde allí ellos debían hacer lo que Moisés les había mandado. En uno de los montes ellos debían recordar las palabras de Moisés y recordar las bendiciones de lo que es obedecer a Dios. Y en el monte que estaba enfrente, el resto del pueblo debía recordar las maldiciones de lo que significaba no obedecer a Dios. Así estaban dispuestos. Mitad del pueblo en un monte, la mitad en el otro, y en el valle los levitas y los sacerdotes con el arca de Dios. ¿Y acaso nos sorprende esta escena, hermanos, al final del capítulo 8 de este libro de Josué, ya que luego de una batalla muy dura, de una recia batalla que nosotros vemos al principio del capítulo 8, donde Dios le promete a Josué en su camino hacia la tierra prometida entregarle a Jai, a la ciudad de Jai, y al rey en sus manos, es decir, Dios le envía a librar esa batalla con la seguridad de que ellos
iban a triunfar tal cual Dios se lo había prometido. Eso está todo en el capítulo 8 de este libro, pero digamos, hermanos, ¿acaso nos sorprende esta escena? Porque al final de la batalla, al final del fragor de esa batalla, al final del esfuerzo, del cansancio y de la debilidad por semejante lucha, el pueblo es convocado por Josué a participar de un acontecimiento espiritual. El pueblo es convocado más allá del cansancio, de la debilidad, de la batalla que ellos habían pasado, es convocado el pueblo a la vida espiritual, a acercarse a Dios a través del altar. Esto es lo que nos relata, lo que encontramos relatado en el versículo 30 al 32 y los versículos que luego siguen a estos. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, hermanos, el altar representa adoración, representa honra a Dios, representa respeto a Dios Todopoderoso, pero también representaba reconciliación con Dios a través del sacrificio, el perdón de los pecados, comunión y bendición de Dios para el pueblo. Y mis amados hermanos, yo decía al principio que de aquí nosotros, a pesar de que este relato se encuentra en el Antiguo Testamento y que habla de un altar y que habla de piedras y que habla de un sacrificio que debía ofrecerse, los principios bíblicos son los mismos y decíamos que nos muestran a nosotros cómo es la forma en la cual debemos y podemos acercarnos a Dios y sobre todas las cosas cómo es la forma en la cual Dios se acerca a nosotros para hacer una realidad permanente en nuestra vida. Aleluya. Así que, mis amados, esto es muy importante tenerlo siempre presente. Nosotros que hace mucho que estamos en la iglesia, que ya llevamos años y algunos de nosotros décadas, para nosotros es importante, decimos sí, sabemos dónde está Dios, sabemos cómo responde, pero no todos lo saben hoy en día. Muchos necesitan de Dios en este tiempo. Muchas almas, muchos corazones dolidos, muchos corazones sufrientes. Algunos reniegan de Dios, lo sabemos a diario. Otros creen en Dios, pero sin embargo le buscan sin saber cómo llegar. Otros lamentablemente saben cómo llegar, pero le buscan, como decía el Señor Jesús, por los panes y los peces. Le buscan por la dádiva y no solamente por el hecho de poder tener un momento de comunión con el Padre Celestial. Pero esta palabra nos enseña de alguna manera, y más específicamente nos enseña por medio de Josué, cuál es la forma, como decíamos, de acercarnos a Dios y que Dios sea para nosotros una realidad a la cual nosotros podemos recurrir diariamente teniendo una comunión profunda con Él, hablando con Dios y escuchando la voz de Dios en nosotros. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, esto es lo que cada uno de nosotros necesita en este tiempo. Y a medida que los tiempos transcurren, y a medida que la cosa se va poniendo más difícil, necesitamos tener claros estos principios bíblicos, porque cada día necesitamos y necesitaremos mucho más de la presencia de Dios. Pero la buena noticia es que cuando nosotros le buscamos, Dios responde. Amén. Porque la palabra de Dios dice, y dice también en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Amén, mis amados, qué bueno es buscar a Dios y saber que Dios responde a nuestra búsqueda. Y responde de la manera en la cual Él sabe hacerlo, con amor, con fidelidad, con paz, con consuelo. Aleluya. Responde a la medida de Dios, no a nuestra medida. ¿Cuál es la medida de Dios? Responde con un amor que sobreabunda, responde con una paz mucho más abundante de lo que nosotros podemos entender. Así responde Dios. Y esa ha sido y esa es nuestra experiencia. Y en el corazón de Dios está que a través de Cristo esa sea y siga siendo la experiencia de cada hombre que puede acercarse a Dios, mis amados. Así que yo creo, hermanos, que a través de esta escena, de esta imagen que nos muestra aquí la palabra, podemos nosotros entender claramente el significado de lo que es acercarse a Dios, es decir, rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón delante de Dios y que Él sea esa realidad, como decíamos, que nosotros necesitamos
realidad que nosotros estamos buscando en nuestra vida. Dios en persona, a través de Cristo, aleluya, así opera Dios, a través del Señor Jesucristo, de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, mis amados. Ahora nos encontramos aquí con algunas cosas que parecen un poco sorprendentes en el momento de verlas. Nosotros tenemos la escena de que la batalla del pueblo de Dios ha terminado, ha concluido, y el pueblo es convocado por Josué a participar de un evento, de un acontecimiento espiritual. Así que la escena lo que nos muestra es, por un lado, un monte, el monte Ebal, por otro lado el altar que le fue mandado a hacer a Josué, por otro lado el sacrificio, y por otro lado la palabra, la ley, la palabra de Dios que debía ser escrita sobre el altar. Y de estos 4 elementos, hermanos, nosotros podemos tomar un principio espiritual muy claro. Y esto es lo que necesitamos tener en cuenta, hermanos. Necesitamos tener en cuenta la manera en la cual, como dijimos, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Cuando Josué edifica el altar, no lo edifica como a él le parece. Estamos hablando de un monte y estamos hablando de un altar. Lo primero que hace Josué al convocar al pueblo es edificar un altar. Pero en el versículo 31 nosotros encontramos que Josué no lo hace como él quiere, no lo hace como a él le parece. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, es decir, como está escrito en la palabra de Dios, hizo un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Ofrecieron sobre él holocaustos a Dios, sacrificaron ofrendas de paz. Así que no se le ocurrió a Moisés decir, a ver muchachos, esperen, a ver, voy a hacer acá un altar, más o menos, digamos, como para agradecerle a Dios. No. Josué tuvo presente la palabra de Dios, tuvo presente lo que Moisés había dicho en la ley. De tal manera que, como estaba escrito en la palabra de Dios, él edifica un altar para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Uno de los principios bíblicos, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos como la palabra de Dios dice que nos podemos acercar, no como a nosotros se nos ocurre. ¿Se da cuenta? Este es el gran problema de por qué mucha gente hoy cree en Dios pero no puede acercarse. Porque no tienen claro la palabra de Dios, porque no ha oído un mensaje de parte de Dios a través de la palabra, a través del cual le indica, la guía, cuál es la señal, cuál es la luz, cuál es el faro a través del cual puede acercarse y tener comunión con Dios. Así que no hay ningún hombre que pueda acercarnos a Dios. Los hombres lo que hacemos es lo que nos mandó Jesús, transmitir, predicar el Evangelio, pero es la palabra de Dios a través del Evangelio la cual nos acerca a Dios por medio de Jesucristo. El mismo principio bíblico de Josué. Él hizo el altar, no a la manera que se le ocurrió a él, sino como decía la palabra. Y lo hace, ¿dónde lo hace, hermanos? Lo hace sobre el monte Ebal. Es muy interesante que haya hecho el altar sobre el monte Ebal, una montaña, como dijimos, allí cerca de Samaria, de 1000 metros de altura. Y ¿saben lo particular de esta montaña? No tenía vegetación. Hasta el día de hoy, los historiadores y las personas que conocen dicen que esta montaña no tenía vegetación, era un conjunto de roca, y algunos la llamaban la gran roca. Eso era el monte Ebal. De tal manera que sobre la gran roca Josué establece el altar. Nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Una montaña que era una gran roca. Y usted sabe que en la Biblia la roca es símbolo de ¿qué? Símbolo de fortaleza, símbolo de refugio, de protección, de seguridad, de descanso. Sobre esa roca, Josué edifica el altar. ¿Y cómo era el altar, hermanos? ¿Cómo era el altar? Un altar, dice la segunda parte del versículo 31, de piedras enteras,
sobre las cuales nadie alzó hierro. El altar debía ser hecho como Moisés lo había mandado. Piedras naturales, piedras del campo, que no estuvieran talladas, que las manos de los hombres no la hubieran tocado. Deuteronomio capítulo 27, 4 al 7. Si usted me acompaña, lo leemos rápidamente, porque esta era la palabra que Josué tenía en su corazón en el momento de edificar aquel altar. Deuteronomio 27, 4 al 7 dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? Esto estaba en el corazón de Josué, esto era lo que él estaba cumpliendo, de tal manera que se propone, tal como Moisés lo había dejado escrito en la palabra de Dios, en la ley, en aquel tiempo, se propone tomar piedras no talladas, no esculpidas, ¿sí? Que debían, y edificar el altar, el cual debía estar apoyado sobre la roca, y esas piedras debían ser tal como eran. Ningún artefacto, ninguna mano de hombre le podía haber dado ninguna forma, tal como se la encontraba en el campo. Esas piedras eran llevadas para constituir el altar. Y luego dice que una vez hecho el altar, debía ofrecer sacrificio, tal como Dios lo mandó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es decir, Dios había determinado que su pueblo debía sacrificar holocaustos, y esto, como dijimos, el holocausto en el altar era símbolo de reconciliación con Dios, símbolo de perdón, símbolo de volver a la comunión con el Dios Todopoderoso. Así que esto es lo que hace Josué: sacrifica holocaustos, y los holocaustos, como decíamos, eran también símbolos de paz. La raíz hebrea de la palabra holocausto significa venir a Dios. Y también significa, la raíz hebrea de la palabra holocausto, ascender con humo. Mire qué interesante. Ascender con aroma, ascender con perfumes. Mire qué interesante, ¿eh? Eso representaba el sacrificio del pueblo de Dios, ¿sí? Que ellos sacrificaran y ofrecieran holocausto para que ese holocausto ascendiera como un perfume delante de Dios, y pudiesen estar reconciliados con Dios, pudiesen volver a la comunión, pudiesen volver a estar en paz con Dios, y la mano de Dios les estuviese guardando y protegiendo durante todo el camino por recorrer. Amén, mis amados. Eso era el sacrificio. Y sobre el sacrificio, sobre el altar, ellos debían escribir la ley. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta la importancia? No solo la paz, no solo la reconciliación, no solo la comunión con Dios, sino también debía estar escrita la palabra de Dios. Era tan importante como todo lo demás. La palabra de Dios no podía faltar. Amén. La palabra de Dios no puede faltar en el pueblo que conoce a Dios. La palabra de Dios no puede faltar en el cristiano. Amén. Yo soy cristiano, amén. ¿Usted lee la Biblia? Sí, claro, ¿cómo no? En la palabra de Dios no puede faltar en mí, no podía faltar ya en ese tiempo en el altar del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La importancia de la ley, la importancia de la palabra. Y este es el camino que Josué está mostrando, hermanos. Este es el camino que le mostró al pueblo después de aquella batalla, y que nos muestra a nosotros para poder, como decíamos, encontrarnos con Dios. No hay otro camino que pueda trazar el hombre. Ningún hombre puede llevarnos a la presencia de Dios, solo la palabra. ¿Y la palabra de qué habla? Del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de que Cristo murió por cada uno de nosotros
y por el sacrificio de Cristo Dios nos ha reconciliado con Él. Hemos vuelto a estar en comunión y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así dice el Nuevo Testamento. Amén. Aleluya. Así que esto es muy importante, hermanos. Y yo digo aquí en el monte Ebal, en el altar, en el sacrificio y en la ley que están descritas en este acontecimiento, en este evento preparado por Josué, hay principios bíblicos muy válidos, principios bíblicos fundamentales para cada uno de nosotros, para que no solo no nos alejemos de Dios, sino que podamos encontrarle cada día que nosotros nos proponemos ir al encuentro del Señor. Mis amados hermanos, ¿sabe qué? El altar representa nuestro corazón. Primer principio. El altar representa nuestro corazón. Ahora, ¿dónde debía apoyarse ese altar? ¿En cualquier lugar? ¿En medio de los pastizales? ¿Dónde debía apoyarse ese altar? Ese altar debía estar edificado sobre la roca. El monte Ebal, ¿sí? Sobre esa gran roca. Y como dijimos, hermanos, la roca representa a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es la roca de los siglos. Y Cristo es para nosotros lo que esa montaña representaba para muchos. Aleluya. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestro descanso. Amén. De tal manera que no hay otro lugar en el cual nuestro corazón pueda apoyarse sino en esa roca, que ya no es el monte Ebal, sino nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados. Aleluya. ¿Y por qué en Cristo? ¿Y por qué en nadie más que en Él? Porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Veo que muchos opinan hoy que todos los caminos conducen a Roma, que a Dios podemos llegar de cualquier forma. Eso no es bíblico. Nadie puede llegar a Dios de cualquier forma. A Dios se llega a través de Jesucristo, creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, recibiendo perdón de los pecados por la fe y vida eterna por la fe. Después muchos podrán opinar, sí, pero mirá que si yo voy, en definitiva, todos los caminos conducen a Dios. Es mentira, hermanos. No hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre. Nadie puede llegar a Dios sino a través de mí. Eso dice Jesús. Así que la Biblia es la verdad y la palabra revelada por Dios para que podamos encontrarnos cara a cara con Él. Pero, hermanos, hay algo muy importante. El altar es nuestro corazón, apoyado ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Amén. Pero ¿cómo es ese altar? Capaz de hacer que los ojos de Dios se inclinen a Él. ¿Cómo debe ser edificado ese altar? Como dice la palabra de Dios, debe ser un altar genuino, con piedras encontradas en el campo, que no hayan sido esculpidas ni talladas. Así debe estar nuestro corazón. No, hay una palabra que usamos en medicina, cuando vemos una imagen que no nos gusta, decimos, esto está artefacteado, ¿no? Como que tiene algún artefacto prestado de otra imagen, de otro lugar, y decimos, esto está artefacteado. Bueno, me acordaba de esa palabra cuando leía esto. Dios no necesita un corazón artefacteado, un corazón maquillado de hipocresía, un corazón que revele las virtudes que yo tengo y por mis virtudes Dios me va a reconocer y va a decir que por las virtudes que yo tengo. No, mis amados hermanos, Dios no necesita corazones esculpidos. Dios no necesita corazones tallados por nuestros propios intereses. Dios lo que necesita son corazones como las piedras que encontró Josué, corazones genuinos, sinceros, tal como estaban en el campo, así como las piedras, tal como está nuestro corazón hoy, así el Señor quiere que lo pongamos delante de Dios para edificar un altar, sobre el cual Él pueda mirar, aleluya, y responder a la búsqueda de nuestro corazón. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Aleluya. Así que
no edificados con piedras esculpidas, decíamos, no haciendo ver nuestras propias virtudes, sino un corazón sincero, un corazón tal como es, un corazón que está ante los ojos de Dios sin apariencias. Señor, aquí estoy tal como soy. No solo no me puedo esconder de tu presencia, Dios mío, sino que además no quiero esconderme de tu presencia. Esos son los corazones sinceros que Dios necesita, que inclinan los ojos de Dios, no solamente a nuestra necesidad, sino también a nuestra vida, mis amados hermanos. ¿Amén? Quizás usted diga, hermano, ¿sabe que esto ya lo sé hace mucho? Porque yo hace mucho que estoy en la iglesia y yo ya lo sé. Y amén, todos lo sabemos. Pero hermanos, en este tiempo, el tiempo en el cual cada uno de nosotros necesita de Dios, no solo todos los días, necesitamos de Dios a cada momento. Y cuando hablamos de buscar a Dios con un corazón rendido, estamos hablando de esto. Esto es rendir nuestro corazón, presentarnos delante de Dios tal como somos y tal como estamos. Como piedras sin esculpir, sin maquillajes, con corazones sinceros. Aleluya. ¿Sí? Un corazón sincero, pero un corazón que además sea capaz ya no de ofrecer sacrificios como Josué en el monte Ebal, sino de abrazar el sacrificio de Cristo, aleluya, de abrazar el sacrificio de Cristo con la fe y decirle, Señor, creo lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario, creo que has muerto, que has derramado tu sangre, que has resucitado de los muertos, creo que has sido exaltado a la diestra de Dios y creo que desde allí me vienes a buscar para estar contigo toda la eternidad. Hermanos, cuando nosotros abrazamos ese sacrificio y el fruto de ese sacrificio de Cristo, apoyándonos en la roca que es Jesús, Dios invariablemente va a mirar nuestro corazón. Y cuando Dios mira nuestro corazón, ¿sabe qué ocurre? Extiende su mano como la extendió para que su pueblo camine y marche en victoria. De la misma manera Dios extiende su mano para que podamos recibir todas las cosas que Él nos ha dado en Cristo por medio del Espíritu Santo. Amén, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Es decir, esa fe que abraza, que cree sinceramente en el sacrificio de Cristo, esa fe sube como un aroma delante del trono de Dios. Sube como el perfume delante del trono del Señor. Y por último, hermanos, nuestro corazón, ese altar sobre la roca que abrazó el sacrificio, cuya fe está subiendo delante de Dios como un perfume grato, todavía es capaz de abrir y recibir y atesorar y recordar la palabra de Dios que nos ha sido dejada para que cada uno de nosotros podamos reconocer diariamente la voluntad de Dios y caminar como a Dios le agrada. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuando estas cosas suceden, cuando nosotros aplicamos estos 4 principios de la vida espiritual, hermanos, Dios comienza a moverse, ¿sí? El altar de nuestro corazón representa adoración. Cuando esto ocurre, Dios mismo comienza a manifestarse en nuestra vida. Comenzamos, hermanos queridos, a alimentarnos del sacrificio. ¿Qué significa eso? Significa que las virtudes, el fruto de la salvación que hemos recibido en Cristo comienza a manifestarse en nuestra vida. Entonces el fruto de la presencia de Dios comienza a manifestarse también en nuestra vida. Entonces comenzamos a pensar diferente, comenzamos a caminar diferente, comenzamos a adorar diferente, comenzamos a sentir cosas nuevas en nuestro corazón que no le encontramos explicación. Decimos, che, ¿de dónde viene la paz que yo siento ahora? No me la puedo explicar porque nunca me pasó. ¿Sabe qué es eso? Aleluya. Es el fruto del sacrificio de Cristo en el cual hemos creído, elevándolo a través de nuestra fe delante del trono de Dios. Y Dios comienza a responder. Aleluya. Y Dios comienza a manifestarse. Porque eso es el altar. Nuestro corazón rendido, puesto sobre la roca, rendido ante el Señor, abrazando el sacrificio y atesorando la palabra. Eso representa el altar. Y cuando esto ocurre, hermanos, la comunión con Dios comienza, de alguna manera, a llenar nuestra vida. La presencia de Dios. Comenzamos a conocer el amor de Dios.
comenzamos a experimentar la paz, el consuelo, el gozo. Gozaos y alegraos, le dijo Moisés antes, le dejó escrito Moisés en la ley antes de entrar en la tierra prometida. Ese es el gozo. Claro que nos pasan muchas cosas, claro que tenemos problemas, claro que hay cosas que parece que nadie nos entiende, pero el Señor es capaz de entendernos y coronar con gozo esa paz, ese consuelo, ese amor, esa vida que Él nos da a través del Señor Jesucristo, mis amados. Estos principios bíblicos son importantes para no equivocar en este tiempo, hermanos. A pesar de que nosotros, como decimos, lo sabemos, ya sabemos todo, hace mucho que estamos en el Evangelio, pero hermanos, necesitamos volvernos a la roca, edificar, hacer de nuestro corazón un altar, volver a dar la importancia al sacrificio de Cristo y atesorar y comprender y leer y estudiar y tener a mano siempre la palabra de Dios, que es lo que nos va a revelar su voluntad. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme a su voluntad, para que nuestra experiencia diaria no solamente sea la comunión con Dios, sino que sea una forma de caminar a la cual Dios le agrade, haciendo su voluntad, mis hermanos. Y para eso no podemos prescindir de la Biblia, no podemos prescindir de la palabra de Dios. Esta debe ser nuestra experiencia diaria. Y si es nuestra experiencia, hermanos, no tengamos ninguna duda de que Dios está caminando a nuestro lado. Amén. Yo estaré siempre con vosotros, dijo el Señor, hasta el fin del mundo. ¿De qué manera? Cuando nosotros logramos rendir nuestro corazón conforme a estos principios bíblicos que nos enseña Josué en su libro, que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Josué. Y luego cuando caminamos bajo estos principios bíblicos, ¿saben qué? Hacemos las cosas que a Dios le agradan. Y cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos volvemos confiables para Dios. ¿Se imaginan? No solo confiables para los hombres, confiables para Dios. Y cuando somos confiables para Dios, Dios comienza a encomendarnos tareas, Dios comienza a compartir con nosotros el ministerio de la evangelización. Dios nos llama para que podamos predicar su palabra, nos llama para que podamos trabajar para Él, aleluya, nos llama para encomendarnos la tarea de hacer discípulos y de predicar el evangelio a todas las naciones. Así, hermanos, se mueve el Señor, así el Señor hace que caminemos en su voluntad. Necesitamos en este tiempo, sobre todas las cosas, tener muy en claro, aun cuando somos nosotros creyentes desde hace mucho, tener en claro que estos principios bíblicos no están agotados, los necesitamos todos los días para rendirnos a Dios y para que Dios llene nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar con un versículo en Éxodo 20:24, mis hermanos. Éxodo 20:24. La palabra de Dios. Miren qué hermoso. Éxodo capítulo 20, versículo 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y vendré a ti y te bendeciré. Amén. De manera que Dios está deseoso, hermanos. Dios está deseoso que podamos caminar bajo estos principios que Él nos enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere venir a nosotros. Hermanos, nosotros anhelamos a Dios, bien, Él anhela mucho más estar con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque dio a su Hijo unigénito para que muera en la cruz. Mire si Dios nos ama, mire cuánto nos ama Dios. Bien, Él anhela estar con nosotros, que podamos edificar nuestro corazón sobre la roca que es Cristo, abrazar el sacrificio, que nuestra fe suba delante de Él, aleluya, como un perfume grato.
y que la palabra de Dios esté escrita y no se aparte de nuestro corazón. Cuando esto sucede, Dios nos promete: entonces vendré a ti y te bendeciré. Amén.